en este informativo de una manera muy personal y muy informal que vamos a tener en este día de hoy. Estaremos hablando de una serie de temas entre amigos, como si nos encontráramos en un bar, dándonos unas cervezas, comiendo unas tapas, compartiendo, pasándola bien. Ante todo, quiero dar las gracias a nombre de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España a todos nuestros suscriptores, a todas las personas que también nos dejan comentarios en la parte de abajo de la página, que es muy importante que lo sigan haciendo. Quiero también animarles a que se hagan miembros patrocinadores de Adelante Reunificacionistas a través de la plataforma de Patreon, que la pueden encontrar en la página web de adelantereunificacionistas.com, es decir, adelantereunificacionistas.com. Haciéndose patrocinadores de esta asociación nos ayudarán a todos a continuar luchando por la causa, costeando los gastos operacionales de llevarles estos informativos, vídeos, directos y también actividades que hemos tenido en la calle y que vamos a seguir teniendo. Este mes de agosto, vamos a tener unas cuantas actividades en las cuales Adelante Reunificacionistas hará lo posible por participar, entregar volantes, contestar preguntas e incluso hacer directos desde las actividades para que la gente vaya conociendo no solamente de Adelante Reunificacionistas, de la reunificación, de la verdadera historia de Puerto Rico que se nos ha negado en las escuelas, sino también de nuestra cultura, de la belleza de nuestros pueblos y municipios y de las distintas actividades que llevamos a cabo por toda la isla. Dicho esto, comencemos inmediatamente con el primer tema de nuestra transmisión de hoy. Hablemos un momento de la Ley de Reforma Laboral, también conocida como la Ley 41 del 2022. Esta ley de reforma laboral es un proyecto hecho por la legislatura de Puerto Rico, sus dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, votada, aprobada y firmada como ley por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Pero la Junta de Supervisión Fiscal, también conocida como Junta de Control Fiscal, de acuerdo con la ley Promesa, no está de acuerdo con los gastos, las asignaciones de fondos, de dinero de dicha ley y le ha dado hasta el pasado 4 de agosto al gobierno de Pedro Pierluisi para que suspenda, deje sin efecto o incluso derogue esta ley. Hay una lucha sin cuartel. De una parte, el gobierno de Pedro Pierluisi, que quiere esta ley, que quiere seguirla poniendo en vigor y trabajándola, ley que busca justicia salarial incluso para los estudiantes universitarios que trabajan mientras estudian, de acuerdo con las compensaciones, salarios, derechos de vacaciones y cosas así por el estilo. La Junta de Supervisión Fiscal está en contra porque dice que las cantidades asignadas sobrepasan los límites impuestos por la Junta para los gastos del gobierno de Puerto Rico. En vista de que el gobierno de Pedro Pierluisi se ha negado a hacer lo que la Junta le ha pedido, que es la derogación de la ley, entonces amenazó la Junta de Supervisión Fiscal con llevar el asunto a los tribunales. A ver cómo se consigue, cómo se logra que haya una decisión final con respecto a este asunto. Saben ustedes muy bien que en Puerto Rico, siguiendo el modelo de Estados Unidos, hay tres poderes. El poder ejecutivo, que es el del gobernador, y los ejecutivos municipales, los alcaldes. El poder legislativo, que es el de los legisladores, valga la redundancia, en ambas cámaras, Cámara de Representantes y Senado. Y finalmente el poder judicial o de la
de la judicatura, donde están los leyes, los jueces, el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, etcétera. El tribunal no gobierna el país, el tribunal no fabrica ni dicta leyes, pero el tribunal puede fiscalizar las acciones que hacen los otros dos poderes. Ese es el modelo de la separación de tres poderes en el gobierno para que se fiscalicen mutuamente y se consiga con ello un control, un balance para el funcionamiento del país. Hay mucha politiquería, como siempre, todo en Puerto Rico es muy politizado y en otros países del mundo también, pero hay mucha politiquería dentro de todo esto. Estaremos pendientes a ver cuál es el resultado de todo este asunto. La reforma laboral tiene mucho de bueno para nuestra gente trabajadora y su justicia salarial, sus beneficios. En un segundo tema que quisiera compartir con ustedes y discutirlo. Recientemente hubo un famoso concierto del cantante de música urbana conocido como Bad Bunny, Conejo Malo. En dicho concierto, Bad Bunny hizo unas manifestaciones de tipo ofensivas, no solamente al gobernador de Puerto Rico, sino a todos los jefes de agencia y todas las personas que componen las distintas ramas del gobierno. El epitetón o mote insultante que utilizó es muy común especialmente entre los jóvenes. Pero me parece a mí, actividades como ese concierto, que por un lado pues hay mucha apertura y se cuelan muchas cosas, dado que estamos hablando de jóvenes, de esta música en el urbano, reggaetón y tal. Pero por otro lado tenemos que la moral y las buenas costumbres, el respeto que debemos todos, nos debemos todos unos a otros, y más aún cuando estamos hablando de las personas que representan a nuestro gobierno, eh, pues debe mantenerse. Así es que tenemos aquí una dicotomía, una lucha sin cuartel entre los que están a favor y los que están en contra. Hay gente que le ha dado mucho color a este asunto diciendo que esto ha sido una grandísima falta de respeto al señor gobernador, pero falta de respeto, señor gobernador, y todos los que me escuchan, falta de respeto es el montón de cosas que están ocurriendo en Puerto Rico contra los puertorriqueños en términos de sueldo, en términos de empleo, en términos de convivencia, en términos de la criminalidad, especialmente crímenes de género, crímenes contra la mujer, contra los más vulnerables, el estado de las escuelas, de las carreteras y una serie de servicios eh, que son la responsabilidad del gobierno para prestarlos eh, y en la forma en que está funcionando todo, la forma en la que se está superviviendo, que no viviendo, superviviendo en Puerto Rico, eso sí que es una falta de respeto al pueblo puertorriqueño. Me parece a mí que no debemos darle tanto color a unas palabras ya emitidas y una vez están fuera de la boca no se pueden volver a regresar al lugar de donde salieron. Sencillamente, a veces hay que dejar pasar las cosas. Hay veces que hay que bañarse en mantequilla y que las cosas sencillamente le resbalen a uno, como se dice popularmente por ahí. En un tercer tema, Alexandria Ocasio-Cortez se ha retirado del proyecto de estatus que ha sido recientemente aprobado por el Comité de Recursos Naturales, el Departamento de Recursos Naturales del gobierno de los federal en los Estados Unidos. Este proyecto buscaba y busca, ya ha sido aprobado, como dije, en el recursos naturales, pero todavía no se había llevado ni siquiera a votación a la Cámara de Representantes y luego de ello, si es aprobado allí, tiene que ser llevado también al Senado Federal. Aquí también hay mucha politiquería. Muchos de nosotros, este servidor incluido, hemos llamado a ese proyecto un natimuerto, por dos razones principales. Número uno, no incluye al Estado Libre Asociado.
y explico eso ahora. Y número dos, el lenguaje utilizado es un lenguaje vinculante, es un lenguaje eh, que busca obligar al Congreso de los 70 estados que componen la nación americana a tomar una acción de acuerdo a los resultados del plebiscito que ellos proponen. Hablemos del primer asunto. Este proyecto de estatus, eso es lo que es un proyecto, ni siquiera ha sido aprobado por la Cámara ni el Senado, así que no es una ley. No hay ninguna seguridad de que este plebiscito incluso ocurrirá. No solamente que lo vaya a ganar la estadidad o lo vaya a ganar la República Asociada o la independencia, sencillamente que se vaya a celebrar. Ni siquiera eso se ha aprobado. El proyecto de estatus no incluye la opción del Estado Libre Asociado, porque la opción del Estado Libre Asociado es precisamente el problema que este proyecto de estatus, dicen ellos, está buscando resolver. Es decir, la autodeterminación del pueblo puertorriqueño y el final de la colonia, del sistema colonial en Puerto Rico. Por lo tanto, no podía incluir una opción que estuviera dentro de la cláusula territorial, que es lo que es el Estado Libre Asociado. Yo no puedo traer como solución a un problema la opción del mismo problema. Eso es absurdo. Es el primer punto. Vamos al segundo. Las opciones de estadidad, independencia y república asociada o pacto de libre asociación de los Estados Unidos, que es otro tipo de independencia, pero en asociación con Estados Unidos, como los pactos de repúblicas asociadas que existen en el Océano Pacífico, estas antiguas posesiones de Estados Unidos que ahora son repúblicas asociadas, siguen asociadas con Estados Unidos, son las únicas opciones. Pero el lenguaje que quieren utilizar, el lenguaje que es parte del proyecto, es una imposición al Congreso de los Estados Unidos que lo conforman sus 50 estados. Lo conforman sus 50 estados. O sea, quieren que sea vinculante y quieren que sea avalado por el Congreso. Y esa es otra razón por la cual esto es un muerto. Hay muchos estados en Estados Unidos, no solamente que están controlados por el Partido Republicano, que está en contra de la estadidad, más aún en contra de la independencia, que no quieren que Puerto Rico sea un estado por una serie de razones. La diferencia cultural, la diferencia del idioma, eh, la cuestión económica, que Puerto Rico es considerado por ellos un territorio de mantengo, welfare, y entonces se convertiría en un estado, sería un estado de mantengo, welfare state. Y eso saldría del bolsillo de los estados que componen la Unión Americana. Por eso ellos no están de acuerdo. O sea que por los dos lados que lo miremos, el lenguaje, eh, el asunto de la politiquería, la Cámara y el Senado, esto no va a ninguna parte y ha perdido ya antes de ser llevado a la consideración de la Cámara de Representantes tanta y tanta fuerza que Alexandria Ocasio-Cortez, que está entre las personas que vinieron con esta idea desde el principio, junto a Nidia Velázquez, Raúl Grijalva, etcétera, 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 se ha retirado. Se ha retirado. Así que esto verdaderamente no va para ninguna parte. Otra distracción más, otra falta de respeto más al pueblo puertorriqueño, dándole alas, dándole ilusiones de que esto se iba a resolver, de que los que quieren la estadidad pensaban que se iba a lograr, los que quieren la independencia pensaban que se iba a lograr, los que son soberanistas que creían en la República Asociada, bueno, pues también creían que se iba a dar. No va para ningún lado. Y para colmo, el Partido Republicano, que es el que tiene mucho más control del Senado, no de la Cámara, pero sí del Senado Federal, y que probablemente en las elecciones del año que viene, del 2023, suba más todavía,
en su control de esas cámaras y por lo tanto moriría el mismo este proyecto a la hora de votarlo. El Partido Republicano, es la tercera cosa porque siempre vienen en tres, el Partido Republicano ya dio la noticia de que ellos han sacado su propio proyecto en contraposición con este de Nidia Velázquez, en el que sí incluyen la opción del Estado Libre Asociado. O sea, con esto nos están diciendo los republicanos, senadores republicanos, que a ellos lo que les interesa es que Puerto Rico continúe siendo una colonia bajo la cláusula territorial del Congreso de los Estados Unidos, dominado por el Congreso de los Estados Unidos con el Estado Libre Asociado. Volvemos a la mesa de dibujo. Volvemos a cero. Esto es lo que se esperaba que ocurriera y ya está ocurriendo. Mucho antes de que el proyecto incluso se presentara para la aprobación por voto de la Cámara de Representantes, donde único ha sido aprobado ha sido en el Comité de Recursos Naturales que preside Raúl Grijalva. Pasando a un tema más. Hay una alegada pelea entre los reunificacionistas de Puerto Rico que mucha gente está comentando por ahí en las redes. Mire, déjenme explicarle una cosa. En Puerto Rico, en este momento histórico, solamente tenemos una asociación reunificacionista y esa asociación reunificacionista es la que me eh, indignamente soy presidente y portavoz. Adelante, reunificacionistas de Puerto Rico y España. Hace unos años atrás, una asociación llamada MRE, que terminó disolviéndose, y al poco tiempo se fundó, sucesores del MRE, una cosa que se llamó el MPRE. Pero hace unos cuantos meses atrás el MPRE y Adelante Reunificacionistas se fusionaron, se unieron. El MPRE dejó de existir y todos esos miembros siguen laborando por la causa reunificacionista con toda la fuerza y el entusiasmo que les caracteriza, siguen laborando, pero desde dentro de Adelante Reunificacionistas. Así es que aquí no hay ninguna pelea, para empezar nunca la hubo, nunca la hubo. Esos son inventos de algunas personas que hablan por ahí y lamento tener que decirlo de esta forma, pero las cosas como son hay que llamarlas por su nombre. Lo que sí hay en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico es dos o tres individuos que están molestos con Adelante Reunificacionistas y que están tratando de hacer daño haciendo estas manifestaciones de que se hay una pelea. Y lamentablemente hay gente en Puerto Rico y hay gente en la península que se lo cree. Pues aquí José Alfredo Lara Fontanes les dice en este momento de este informativo del domingo 7 de agosto que no hay tal cosa. En Puerto Rico no hay ninguna lucha, no hay ninguna pelea entre los reunificacionistas. Los reunificacionistas de Puerto Rico están reunificados ellos para seguir trabajando y luchando por esta causa. Así que no les den oído a estas personas, no les sigan creyendo las cosas que dicen, porque son incorrectas. Son incorrectas. No hay ninguna lucha. La única lucha que tienen es estas personas que trataron de estar en esta asociación y en otras asociaciones, pero su línea de pensamiento y su manera de hacer las cosas y su manera de expresarse no iban para nada de acuerdo con los postulados que definen el reunificacionismo en Puerto Rico. Y nadie los echó, nadie los corrió, nadie los votó, ellos se fueron. Ellos se fueron, no quisieron estar más con nosotros y ahora se han dedicado a irse a la calle a tirar piedras a las ventanas. Así de triste. Así de triste. Pero hay que decir las cosas como son porque estas son las realidades. Yo no soy partidario de estar haciendo esto. Esto viene pasando hace muchísimo tiempo y es ahora la primera vez que ustedes me escuchan a mí hablar de esta situación problemática porque ni siquiera es un problema, es una situación problemática. Entonces, estas personas continúan haciendo vídeos y manifestaciones y directos y qué sé yo, diciendo una serie de cosas que no son ciertas. Que no son ciertas. En Adelante Reunificacionistas no se discrimina a nadie.
Aquí los hay de todas las razas, de todos los credos, los hay que no creen absolutamente en nada, los hay de todas las identificaciones y orientaciones sexuales, ¿ok? Que esa es la realidad de Puerto Rico, la realidad de España, la realidad del mundo, la realidad de nuestras familias. Digo categóricamente definido, no hay que pertenecer a una iglesia en particular o tener una manera de pensar en particular con respecto a estas cuestiones de género y de orientación sexual para ser reunificacionista. Una cosa no está peleada con la otra. No está peleada con la otra. La vida no es así de fácil. La vida es un poco más complicada. Y todos los miembros de nuestra asociación reunificacionista tienen igualdad y equidad de derechos y de respeto. Y así es como tenemos que ver las cosas. Si queremos que esto avance, si queremos que esta causa prospere, no podemos en ningún momento, y mucho menos ahora que estamos comenzando, a empezar a ser exclusivistas. Empezar a sacar gente porque son bajitos, porque son altos, porque son flacos, porque son gordos, porque son lindos, porque son feos. Porque vienen de la ciudad capital o vienen de algún pueblo oscuro, trepado en las montañas de Puerto Rico. No podemos, toda esa gente son nuestros paisanos. A todos hay que aceptarlos, hay que abrazarlos y hay que trabajar con ellos. En Adelante Reunificacionistas estamos abiertos al diálogo con estadolibristas, con estadistas, con independentistas, con los que creen en la libre asociación, con gente de este credo, de aquel credo, del otro credo, con hombres, con mujeres. Aquí no se rechaza a nadie, a nadie. Eso que quede bien claro. Así es que aquí no hay ninguna lucha entre reunificacionistas. Esto que lo comprendan bien en Puerto Rico y en España, que es de donde nos está viniendo una serie de comentarios en donde la gente todavía piensa que el MPR existe, el MPRE no existe. Que el MR existe, el MRE tampoco existe. El señor José Rafael Nieves Seise, quien estuvo a cargo del MRE hace unos años, no está a cargo de esto ahora, él tiene su propia asociación. Tiene su propia asociación. Dicho sea de paso, no es con él que hay estos problemas. Son estas personas que no están en ninguna asociación, que no están con nadie y que están haciendo estas manifestaciones por ahí. Pero la única asociación como tal que está haciendo todo este trabajo en este momento es Adelante Reunificacionistas, que está con la colaboración como miembros activos y de derecho propio dentro de Adelante Reunificacionistas de personas que vinieron del antiguo MPRE. Lo he repetido como 3 veces. Quiero que quede bien claro en la mente de todo el mundo. Esa es la realidad de las cosas. No le den mucho oído, ni mucha mente, ni mucha credibilidad a opiniones muy personales de algunos por ahí. Lamento tener que hablar de esta forma, pero es hora de que nos defendamos nosotros también. Los próximos 2 temas están relacionados uno con el otro. Uno de los problemas serios que tiene Puerto Rico son sus males sociales. Y sus males sociales tienen mucho que ver con el problema del estatus, de la indefinición política y de la indefinición económica. Por más que los 5 partidos locales vengan con ideas de cosas que quieren hacer, que bueno, que tienen ideas de cosas que quieren hacer, para resolver el problema de la economía, el problema de la educación, el problema del empleo, el problema de la vivienda, el problema de la sanidad, una serie de cosas que presentan son irrealizables, no van más allá de ser promesas, es decir, nunca despegan del suelo, no vuelan. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el poder directo, absoluto, para remediar bien cosas que vienen controladas desde Washington.
desde el Congreso de los Estados Unidos. La ley de cabotaje, el comercio cautivo. A menos de que los gringos suelten un poco y nos den oportunidad, aquí pueden inventarse todo lo que quieran que no va a funcionar. Quizá funcione 2 o 3 días. El primer problema es, ya que es que este tema está relacionado con el otro que voy a meter ahora, la cuestión del mantengo, la cultura del mantengo. En Puerto Rico se funciona, no importa qué partido esté en el poder, se funciona de acuerdo a las transferencias monetarias otorgadas por el gobierno federal. Cuando digo otorgadas y hago énfasis en esa palabra, es porque esto no es un compromiso porque tengamos el Estado Libre Asociado, no es una garantía si lográsemos la estadidad, ni muchísimo menos con la República Asociada. Son otorgadas, es decir, son dadas por el gobierno. El gobierno federal tiene una serie de ayudas que envía a Puerto Rico para distintas cosas. Para distintas cosas. Ya sabemos que muchas veces unas inmensas cantidades de ese dinero que envían ni siquiera llega a donde debe llegar. Es por eso que Trump paró, cuando era presidente, las asignaciones. Señores, cuando se vive en una economía, la administración de esta casa tan grande, de 3 puntos y pico de millones de personas, depende de un dinero que venga de fondos federales que son otorgados, no hay ninguna garantía de que esos fondos federales siempre van a estar ahí, que ese dinero siempre va a venir, que ese dinero siempre nos va a ayudar. Por eso es que es una economía y una política de mantengo. De mantengo. Hay demasiada gente en Puerto Rico mal acostumbrada a que les den ayudas, en vez de ayudarse ellos mismos. Por las ayudas que reciben, educarse, conseguirse un buen trabajo. ¿Mm? Pero si aparte de la gente que se nos va, por lo malas que están las cosas, por los sueldos de hambre que tenemos, por las condiciones médicas, educativas y de vivienda tan terribles por las que estamos pasando. Si aparte de eso vamos a tener un pedazo bastante grande de la población que no quiere hacer nada que no sea nada más que recibir dinero y con todo ese tiempo libre que tienen meterse en líos porque no encuentran qué hacer, gente que no produce, producen problemas, pero no producen en términos de la economía, no sacamos los pies del hoyo, no echamos adelante, no progresamos, no tenemos futuro. Y esto, señores, no lo resuelve ni la estadidad, ni la independencia, ni el Estado Libre Asociado, ni la República Asociada. Esto lo resuelve otro tipo de soluciones. Ejemplo, que el gobierno federal nos quitara de encima la ley de cabotaje, nos dejara comerciar con otros países del mundo, promoviera algo que no se promueve porque no es parte del ordenamiento de los Estados Unidos, que es el tratamiento diferencial que se le da, por ejemplo, España, a las comunidades autónomas que son que están en la ultraperiferia. ¿Okay? Canarias, Ceuta, Melilla. Eso no existe en Estados Unidos, por ejemplo. No solamente en Puerto Rico por ser un territorio no incorporado. Hay dos estados bastante grandes, que son estados en pleno derecho. Estados Unidos, desde mediados del siglo XX, que también tienen ley de cabotaje y también tienen estos mismos problemas que tiene Puerto Rico de comercio cautivo y todo lo demás allá. Esos estados son Hawái y Alaska. Hawái y Alaska tienen el mismo problema que tiene Puerto Rico. Así es que cuando usted oye un estadista decir que la estadidad acabaría con estos problemas, le miente. Le miente porque hay dos estados, repito, que son estados hace rato, desde mediados del siglo XX, con los mismos problemas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene un ordenamiento especial y preferencial como lo tiene España con sus comunidades autónomas en la periferia para con esos estados que no están contiguos a Estados Unidos. Hawái está en el Pacífico y Alaska está más arriba del Canadá, es decir, no están unidos por tierra.
a Estados Unidos continentales, y Puerto Rico y todos los otros 13 territorios no incorporados tampoco, tampoco. Así es que no pongamos más, ni dejemos de creer en las soluciones salomónicas que nos dan que la estabilidad lo resuelve todo, la independencia lo resuelve todo, la república asociada lo resuelve todo. No resuelve nada. Este tipo de problemas no se resuelven así. Si Puerto Rico fuera una comunidad autónoma de España, escúchenme bien, especialmente los puertorriqueños que están viendo este video. Si Puerto Rico fuera una comunidad autónoma de España, la número 18, estaría bajo los estatutos preferenciales, las regiones periféricas, no solamente de España, sino de la Unión Europea. De la Unión Europea. Recomiendo a todo el que quiera enterarse un poquito más de esto que vaya a nuestra página adelantereunificacionistas.com y busque las publicaciones que están allí y van a ver una publicación que se llama Borrador, Estatutos de la Comunidad Autónoma de Puerto Rico. Más o menos, ese es el nombre. Y lean por favor, que es que hay tanta de nuestra gente que no lee, tanta de nuestra gente que no estudia, tanta de nuestra gente que lo único que hace es repetir las cosas que dicen dos o tres malintencionados por ahí, que tienen sus dedos amarrados y que lo único que están buscando es mantenerse en el poder. Porque señores, la gente del PPD, la gente del PNP y la gente de otros partidos saben muy bien todo esto y no lo comentan. Lo que dan son sus famosas pequeñas soluciones porque todo lo que quieren es mantenerse en el poder y seguir guisando. Y es hora de sacarlos del medio. Sacarlos. Es hora de un verdadero cambio. El problema del estatus y de la economía es tan tremendo que todo lo que tiene que ver con males sociales en Puerto Rico se exacerba, se complica, empeora por estas circunstancias. Si aquí la gente estuviera ocupada trabajando y ganando un buen sueldo y tuvieran una mejor calidad de vida, yo estoy seguro que las cosas no estarían tan malas como están. La gente no se estaría yendo, fastidiándonos a los que nos quedamos, como este servidor, que cada vez hay menos médicos, que cada vez hay menos servicios, y la calidad de esos servicios es pésima, y los sueldos son de hambre, y las carreteras están rotas, están empezando a arreglarlas en la capital y en el resto de la isla. Y los servicios que tiene que prestar el gobierno dejan mucho que desear. Todos estos son males sociales. No tienes un montón de gente que está recibiendo ayuda, pero no trabaja, no está ocupada en producir algo, en ser eficientes, productivos. Entonces, con todo ese tiempo libre que tienen, lo único que hacen es meterse en problemas. Y esas cosas son las que acaban de poner cada vez más difícil la convivencia en Puerto Rico. Termino con un último tema que quiero comentar y compartir con todos ustedes. Para colmo de males, hay una creciente, es decir, encrecida campaña de tergiversación, malversación, manipulación de la verdad, es decir, medias mentiras que siguen siendo mentiras, en las redes, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, en donde están diciendo disparate y medio de nosotros. Que somos una isla llena de vagos, sí, aquí hay un montón de vagos, pero no somos una isla llena de vagos, aquí hay unas personas que trabajamos. No todo el mundo en Puerto Rico es vago. No toda persona por ser puertorriqueño es un vago, pues un vicioso. Eso es mentira. Es una falta de respeto. Imagínense si dijera yo eso de España o de todo Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo. No es aceptable, ¿verdad? Pues tampoco es aceptable para Puerto Rico. Que aquí lo único que hay es enfermedad, que están los vagos, está la enfermedad, que las condiciones de vida son terribles, que los precios en los mercados están carísimos. Pues claro, claro que están carísimos. Si Puerto Rico lo que se consume es casi todo importado.
Y las cosas que se producen aquí, las cosas que se producen aquí, para poder competir con lo que viene de fuera, no las van a regalar. Tiene que tener un precio. Encima hay cosas que se producen en Puerto Rico que son enviadas a Estados Unidos por la ley de cabotaje con la Armada de los Estados Unidos, la Marina Mercante de los Estados Unidos, para luego traerlas de regreso a Puerto Rico con los precios de ellos. O sea, esto es injusticia tras injusticia tras injusticia por todas partes. No me malinterpreten. Yo no soy enemigo del pueblo americano. Yo no soy enemigo del gobierno de los Estados Unidos. Yo sí estoy denunciando un montón de inescrupulosos que hacen muchísimo daño, no solamente a Puerto Rico, sino al mundo entero si los dejan. Porque Estados Unidos trata a gran parte del mundo como si fueran neocolonias suyas. Neocolonias. Países independientes, países soberanos, a los que él tiene cautivo económicamente. Económicamente. Hay que sacar esta mentalidad de la cabeza. Hay que sacudirnos de todo este tipo de esclavitud. Es hora de que Puerto Rico comience a enterarse de la verdad total, plena y absoluta de su historia, de su cultura, de sus verdaderas situaciones económicas y sus problemas, y buscando soluciones adecuadas a esos problemas. Y nosotros, los reunificacionistas, proponemos que no solamente hagamos todo eso, sino que empecemos a mirar y a considerar la reunificación de Puerto Rico con España como una alternativa más de descolonización y de autodeterminación. Hay gente que me dirá por ahí, pero si España está mal, bueno, España también, al igual que está mal un montón de países del mundo, necesita arreglarse, necesitan cambiar las cosas, necesitan sacar gente del gobierno que lo único que hace es daño al país en un montón de renglones. Porque si tú tienes un gobierno que no respeta tu cultura, que no respeta tu historia, que no respeta tus creencias religiosas, es un mal gobierno. Es un mal gobierno. Ahora, aquí hizo la ley, hizo la trampa. Si tú tienes gente que domina los congresos, la legislatura, como ellos lo dominan, entonces ellos aprueban sus leyes con las cuales hacen muchísimo daño a muchísima gente. No vuelvas a votar por ellos en las próximas elecciones. Sácalos del poder. Sácalos del poder a todos. Al menos eso nos queda en la democracia, el poder del voto. Entonces comencemos a usarlo responsablemente. Venga, hasta aquí llega esta conversación. Nos veremos el fin de semana que viene. Este ha sido José Lara, portavoz y presidente de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 7 de agosto. Nos veremos la semana que viene. Estén pendientes de todas nuestras actividades, de todas las cosas que vamos a hacer, seguir haciendo y a pasarla bien. Que estén bien. Hasta luego.